Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A 3 pastorcitos se apareció la Santísima Virgen María en Fátima y hoy se hace memoria de esas apariciones, la memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima. Se apareció a unos sencillos pastorcitos y este simple hecho nos pone también en el contexto de la lectura que desfila ante nuestros ojos durante estos días de esta semana cuarta de Pascua, marcada en la lectura del Evangelio que se hace en la misa, por el sermón o las palabras de Jesús, el discurso así llamado del buen pastor. Pastorcitos eran los niños de Fátima y Jesús se identificó a sí mismo con aquel que cuida a las ovejas para formar un solo rebaño. En algunos otros poemas o himnos de la Iglesia se habla incluso también de la Virgen María como de pastora. Es una imagen fuerte, una imagen viva, que nos deja ver el amor de Jesús por su pueblo. Esto ya sorprende de entrada. Quien se había presentado en los oráculos, por ejemplo, del profeta Ezequiel como el pastor del pueblo, era Dios mismo. Así es que si Jesús se llama a sí mismo el pastor de este mismo pueblo, de estas ovejas, una de dos: o es un impostor o es que él mismo es Dios. La respuesta correcta es esta segunda. Él es Dios mismo, el Hijo de Dios. El rebaño es el rebaño de su Padre. Os lo he dicho y no creéis, dice en el Evangelio que hoy se escucha. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hay un episodio curioso en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando se narra cómo Jacob, habiendo trabajado muchos años para su suegro Labán y había desposado a Lía y a Raquel, le dice a su suegro que si bien ha trabajado con alegría, pero que cree que tiene derecho al sueldo. Y en efecto, Labán sabe que tiene derecho, que tiene la obligación de pagarle a este hijo postizo y a su yerno, y lo trata de engañar. Lo que nos narra el texto es que le dice que sí, que le va a pagar en ganado, pero hacen una especie de trato. Solo se va a poder quedar Jacob con las ovejas que nazcan pintas o manchadas, mientras que serán las del suegro las blancas. En realidad era una treta, porque en principio todas las ovejas eran blancas y tenían que nacer puras blancas. Pero hete aquí que recurre Jacob a una estratagema, tallando unas varas, y da a entender el texto que las que nacían ante esas varas nacían pintas. Jacob es figura de Cristo, es el que trabaja para desposar a su iglesia, que está representada por Raquel, mientras que Labán es figura, siendo esta especie de suegro envidioso. No solo las suegras son malas, también a veces los suegros. Este suegro envidioso es figura de los malos pastores, en su caso de los jefes de Israel, de los escribas y fariseos, que se sentían dueños del pueblo, dueños de las ovejas, cuando en realidad las ovejas pertenecen a Dios.
Y en esas ramas o en esos palos que Jacob raspa y clava en tierra y ante los cuales paren o dan a luz las ovejas y salen pintas, en esos palos, digo, está figurada la cruz, porque por medio de la cruz mereció Cristo el rebaño, mereció Cristo la redención, ganar las ovejas. Por otro lado, a lo largo de este sermón del buen pastor, Jesús muestra que las ovejas escuchan su voz, que Él las conoce y ellas lo siguen, y que Él les da la vida eterna. El alimento que da este buen pastor es la vida eterna. En la oración colecta del domingo, y bueno, que es la que se puede utilizar también durante toda esta semana, más que en la oración colecta, en la última oración, en la oración poscomunión, se habla de estos pastos eternos. En realidad el alimento es Cristo mismo. Las ovejas se han de alimentar de Cristo mismo. Y quienes se alejan de este alimento, quienes se privan de este alimento, desfallecen. El mundo se aleja de Dios. Nos lo recordaba ahora el recién Papa electo León XIV, en la primera de las homilías al Colegio Cardenalicio, todavía en la Capilla Sixtina, hablando del mundo ateo, que desconoce verdaderamente a Dios, que desfigura a Cristo, que en vez de concebirlo como lo que es el Hijo de Dios hecho hombre, quiere hacer de él una especie de profeta o un maestro meramente de moralidad, o todavía incluso un superhéroe. Pero estas maneras de concebir a Cristo en realidad son ateísmo. La verdad de Cristo es que Él es el Hijo de Dios y nosotros somos sus criaturas. Y ha querido considerarnos sus hermanos y reunirnos en un solo rebaño. Es muy bonito el lema de este Papa, ¿no? Cuando recogiendo, haciendo eco a las palabras de San Agustín, dice: in illo uno unum, en Él que es uno, en el uno que es Cristo, somos uno. El designio de Dios para su pueblo es reunirnos. Mientras que los malos pastores tienen envidia, tienen celos y se sienten dueños de las ovejas. Indirectamente el sermón o las palabras del discurso del buen pastor es también un reproche contra los malos pastores, contra los que se sienten propietarios de las ovejas. Y en realidad no hay más que un solo pastor. San Gregorio Magno lo decía en una frase muy bonita, ¿no? Cuando decía que los pastores de las ovejas son ovejas del único pastor. Todos somos ovejas de Cristo, desde el recién bautizado hasta el Papa, quien al asomarse en el balcón, al ser presentado como Papa, justo en la tarde de la elección, retomó las palabras de su santo patrono, de San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. Dirigimos una vez más la mirada a la Santísima Virgen María en esta recurrencia de su aparición a los pastorcitos. ¿Qué pedía la Virgen en ese día? Les pedía a los pastorcitos que llevaran este mensaje de conversión. El mundo se estaba desbalagando, como se desbalaga un rebaño sin pastor. Y les pedía a los pastores, a los niños, a los pastorcitos, que recondujeran, que transmitieran este mensaje y que oraran con fervor diciendo estas palabras: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Para quien ha escuchado las palabras del buen pastor, la reacción es esta: creer, adorar, esperar, amar. Hemos conocido a Cristo. Queremos amarlo, adorarlo. Su voz resuena en nuestros corazones. Y a pesar
de las voces discordantes que hay en el mundo y tantos que a veces se erigen en superhéroes o en mesías falsos. Ante todo esto, a nosotros nos conforta y nos da seguridad saber que Jesús es fuerte, que sus ovejas escuchan su voz y Él les da la vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Si estamos en la mano de Jesús, si estamos en las manos del buen pastor, nadie nos puede arrebatar. Por eso invitamos a tantos y nosotros mismos nos invitamos a ingresar y a estar siempre en el redil, no salirnos del redil, e invitar a tantas y tantas personas a acercarse de nuevo a Cristo, a no tener miedo, a involucrarse en el rebaño, a preocuparse del resto de las ovejas, a formar parte de este único y santo rebaño. Quiera Dios que la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, la buena pastora que se apareció a los pastorcitos, siga cuidándonos y siga haciéndose presente en la vida de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.